La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Saludos muy especiales a todos nuestros televidentes de La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. En esta ocasión tenemos un programa muy especial porque contamos con la participación del doctor Franklin Vargas, que nos va a estar hablando acerca de la temática de los médicos y la exigencia que están haciendo algunos centros hospitalarios de que los médicos aprendan a hablar creol para que puedan atender a los nacionales haitianos. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Franklin Vargas y otras propuestas más que él tiene, y también algunas observaciones también de lo que sucede en el ámbito de la medicina en cuanto a las nuevas especialidades que deberían existir en el país y que por una u otra razón hay ciertos sectores médicos que se oponen a que hayan esas especialidades. Vamos a tener también un comentario acerca de lo que es la economía. Lo hemos tomado de verdaderamente ese programa de educación que tiene Juventud con una Misión de Colombia, por el medio del cual nos habla sobre algunos temas que tienen que ver con un gobierno bíblico. Y también tenemos la participación de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que nos va a estar hablando de si va o no va el currículo con perspectiva de género en Puerto Rico. Yo creo que hay buenas noticias en ese aspecto. Así es que no se pierda la verdad, solo la verdad de este día que ahora inicia. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Este es el primer colegio que yo siento que es muy divertido, es muy chulo, y no me quiero ir porque yo quiero estar con todos aquí y disfrutar como estoy disfrutando ahora, aprendiendo, escribiendo mejor y siendo más inteligente.
La verdad, solo la verdad. ¿Dónde inicia la economía? Muchas veces estamos nosotros equivocados acerca de cómo nosotros podemos medir la economía. La economía se mide a partir del bienestar de las familias. ¿Cómo está la economía familiar? De ahí parte lo que nosotros debemos considerar como una sana y buena economía. Vamos a ver y a escuchar lo que nos explica Sara Prado de verdaderamente al respecto. ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando escuchas la palabra economía? Probablemente venga a tu mente grandes empresas, la bolsa de valores, decisiones económicas muy grandes, etc. Sin embargo, la palabra economía proviene de dos palabras griegas, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley o regla. La economía, por lo tanto, es las reglas de su casa. Como dijimos, la economía es las reglas o leyes de su casa. Esto es así porque estamos involucrados como individuos o familias en las siguientes actividades. Hacemos compras, vendemos, trabajamos, ahorramos e invertimos. Usamos herramientas, producimos herramientas y tenemos un sistema de gobierno familiar. Por lo tanto, nuestra casa es una economía. El diccionario Noah Webster la define así. Economía es principalmente la administración, regulación y gobierno de una familia o lo concerniente a una casa. Un uso juicioso del dinero. También define que es gestión que gasta dinero en beneficio y no incurre en desperdicio. O una aplicación juiciosa del tiempo, del trabajo y de los instrumentos de trabajo. Parafraseando lo que dice Dennis Peacock en su libro Haciendo negocios a la manera de Dios, el gobierno familiar en el hogar produce riqueza y esa riqueza de habilidades, talentos y mayordomía se van integrando en pro de la riqueza de una nación. Dicho de otra manera, si la riqueza no es proveniente de las unidades familiares, entonces ningún Estado podrá producirla. Pero te preguntarás, ¿de qué forma producir riqueza en el hogar? Se puede lograr mediante el trabajo, el emprendimiento, el ahorro, la inversión consciente, entre otras. No obstante, aunque mucho de lo anterior se pueda dar, hay un libro donde se encuentran los fundamentos y las bases de la economía, el cual es necesario recordar. Este libro es la Biblia, que muestra lo que Dios enseña, la verdad sobre los bienes, el dinero y la economía. De hecho, 16 de las 38 parábolas del Nuevo Testamento se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Se estima también que una sexta parte de la Biblia se relaciona con las finanzas y la economía. El experto en finanzas, Howard Dayton, en su libro Su dinero cuenta, mediante un análisis detallado, revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. La actividad económica, según Dios, consiste en ocuparse del valor de la producción, el ahorro y la dádiva. La mayordomía implica progresar, que es producir abundancia, y conservar, que significa ser respetuosos con la creación. Por tanto, podemos afirmar que la economía es la sabia administración del mundo que Dios ha creado, gestionando los recursos dentro de los límites de las leyes divinas. La verdadera economía está basada en obedecer los principios bíblicos. Soy Sara Prado para Verdaderamente. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Saludos, senadora Joan Rodríguez Bebe. Hola, como siempre, espero que estés bien. Senador, inmediatamente quisiéramos que usted se refiriera al hecho de que en Puerto Rico se ha querido imponer un currículo con perspectiva de género. Y como ya va a iniciarse un nuevo año escolar en agosto, quisiera saber
cuál ha sido la determinación del gobierno de Puerto Rico en vista de las presiones de personas influyentes como usted como senadora y de la gran mayoría de la población puertorriqueña que se ha manifestado incluso en las calles y frente al Capitolio buscando que no se implemente ese currículo de perspectiva de género? La respuesta corta es no. No va el currículo con perspectiva de género. Hoy mismo hablé con el secretario de Educación luego de que el Nuevo Día publicara un titular que no corresponde con la verdad. ¿Y qué me dijo el secretario? El secretario me reafirmó que el currículo que se implementará a partir de agosto no será un currículo ideológico, sino un currículo que a través de las diferentes materias impulse una educación en el respeto y en la equidad entre todos los seres humanos. Y reiteró nuevamente los compromisos que hizo durante las vistas de confirmación. Y yo les voy a recordar cuáles fueron esos compromisos. Primero, que el nombre del currículo no sería perspectiva de género, sino currículo de equidad y respeto entre los seres humanos. Pero como el título o el nombre no hace la cosa, también se comprometió a que no se va a utilizar el concepto perspectiva de género. Tercero, que no se va a utilizar el término género como sustituto de sexo y que las categorías hombre y mujer se entenderán en su sentido biológico y no ideológico. Cuarto, que no se va a enseñar una valoración positiva de las orientaciones sexuales, es decir, el maestro no puede promover como buenas o como malas las orientaciones sexuales. Quinto, que se va a respetar el criterio de cada padre sobre la educación sexual de sus hijos. Sexto, que no se va a tocar tema alguno que tenga que ver con las llamadas identidades de género. Por eso, y escuchen bien porque esto es importante, si a sus hijos algún maestro pretendiese enseñarles que hay niños con vulva o niñas con pene, usted debe saber que eso no está autorizado por el Departamento de Educación y que como padres ustedes tienen derecho a querellarse ante el departamento y también tienen derecho a hacer valer sus derechos conforme a la Ley 85 del 2018. Siempre se va a promover el respeto entre aquellas personas que decidan creer que eso es así, pero no se lo podrán imponer a sus hijos, porque son dos cosas muy distintas. Séptimo, la educación contra el discrimen también va a incluir combatir el discrimen por razón de creencias religiosas o cualquier creencia. Es decir, no se va a tratar de un currículo enfocado únicamente en el discrimen por sexo, es decir, por ser hombre o por ser mujer, sino que ofrecerá una mirada más amplia de respeto hacia todas las personas, lo que incluye también respetar a las personas por la diversidad de valores y creencias que tengan. Octavo, a los maestros se les continuará reconociendo su autonomía docente para dar sus clases, pero hay que tener en cuenta que la autonomía docente no es igual a la libertad de cátedra. Por lo tanto, el tema de equidad y respeto de entre todos los seres humanos que abarcará ese currículo deberá ser abordado dentro de los parámetros establecidos por el Departamento de Educación, entre los cuales están los que ya yo les he compartido. Como les dije, este es el compromiso del secretario de Educación. Lo dijo durante las vistas de confirmación y hoy nuevamente lo reiteró cuando conversé con él. Ahora bien, independientemente de lo que digan los titulares de algunos medios, que claramente tienen una línea editorial a favor de la ideología de género, usted sepa cuál es la verdad. Ahora bien, como he dicho en el pasado, ha llegado el momento de que cada uno de ustedes sean los fiscalizadores de lo que ocurra en las escuelas. Ustedes, papás, mamás, abuelos, tíos, etcétera, e inclusive los propios maestros,
saben, y se los vuelvo a reiterar, que pueden contar conmigo para que al secretario le llegue la información de lo que pasa en las escuelas. Yo me hago disponible de manera tal que si en alguna escuela alguien quiere enseñar lo que le da la gana y no se quiere ceñir a esto que ya el secretario ha dicho que deberá seguirse, pues ya usted sabe que además de hacer la queja en el Departamento de Educación, también puede canalizar la misma a través de mi oficina para asegurarnos que esa información llegue donde tiene que llegar. Seguimos juntos por mis hijos y por los de ustedes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Este es el primer colegio que yo siento que es muy divertido, es muy chulo y no me quiero ir porque yo quiero estar con todos aquí y disfrutar como estoy disfrutando ahora, aprendiendo, escribiendo mejor y siendo más inteligente. Quisqueya, donde la belleza se hace deleitar. Quisqueya, donde el sol es parte de tu palpitar. Quisqueya, donde hay gente buena para compartir. Quisqueya, donde la sonrisa es el lenguaje. Vamos, todo el mundo cantando, dice: te quiero ver cantando ya al Señor cada mañana. Te quiero ver como una Biblia abierta en tu ventana. Te quiero ver libre como cada madrugada. Mi Quisqueya, te quiero para Dios. Avanzando, dominicano presente, con una Biblia abierta quiero verte, con una Biblia abierta. Vamos, cántalo, cántalo. Con una Biblia abierta quiero verte, con una Biblia te quiero. Con tu palma arriba, arriba. Te quiero ver, sí. Cántalo. Te quiero ver, vive como cada madrugada. Con una Biblia abierta en tu ventana. Te quiero ver, libre como cada madrugada. Sí, quémalo, like. Quisqueya la bella, nadie como eso. su bandera destella. Como
estrella, tierra de Duarte Sanchimella, en mi corazón dejas una huella. Quisqueya, tierra de un hermoso amanecer, sabes en ti yo quiero envejecer. Si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, sabes que sin pensarlo dos veces en ti yo volviera a nacer. Amo toda tu playa y tu cafecito, me gusta todo tu paisaje y tu sancochito. Felicidad en lo mucho y en lo poquito, en Quisqueya yo me siento muy bendecido. Brincando, 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 brincando. Los que son dominicanos. Un grito de júbilo. Así, así, así. Con una Biblia abierta quiero verte. Con una Biblia. Todo el mundo, dígalo, dígalo. Con una Biblia abierta quiero verte. Con una Biblia te quiero ver. Contra el escudo los malos quisieron atentar, jamás podrán, porque Dios, patria y Libertad. La verdad, solo la verdad. Muy bien, estimados televidentes, siempre trayéndoles temas de actualidad y de gran importancia para nuestro país. Tenemos ahora a un profesional del área de la medicina, el doctor Franklin Vargas, podólogo con muchas especialidades y cursos que ha hecho tanto en nuestro país como fuera de él, para tratar un tema que a todos nos interesa como dominicanos. Doctor Franklin Vargas, hemos visto como que la carrera de medicina y el área económica relacionada a la medicina en nuestro país está un poco convulsionada. Hemos sabido de clínicas privadas muy prestigiosas como el Centro Médico Dominicano en Santo Domingo, que cerró sus puertas, que quebró, y eso fue una gran sorpresa para mucha gente. Y tenemos situaciones que de una u otra manera uno no se la explica, cantidad de médicos que no tienen plazas de trabajo, cuando tenemos la población dominicana que en sentido general no tiene una cobertura de por lo menos de dársele una atención primaria en cuanto a sus necesidades de salud. Doctor, bienvenido al programa La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Vamos a ver qué temas podemos tratar con usted en relación al área médica en nuestro país. Bueno, muy bonito y muy interesante el nombre de su programa, La Verdad y Solo la Verdad. ¡Wow! Es así, es Está así, fuerte. es así. Yo sé que usted es un Sí. doctor que no tiene miedo de decir las cosas. Sin embargo, en nuestro programa nos gusta referirnos a hechos concretos, hechos que tienen que, Sí. ¿verdad? Que tienen una veracidad a toda prueba. Vamos a ver qué está pasando con los médicos en relación a esta emigración masiva de haitianos a nuestro país, en donde, por ejemplo, ahora mismo encontrar un apartamento en alquiler, una casa en alquiler, se ha vuelto algo casi imposible y los precios han subido muchísimo. Esto ha impactado, me imagino, también en el área médica, porque esta inmigración haitiana, pues de miles y miles, implica también que ellos van a tener que recurrir a los servicios médicos. ¿Qué ha pasado en cuanto entonces a los servicios que ustedes tienen que ofrecerles a los ciudadanos haitianos en nuestro país? Como usted habrá podido ver después, por ejemplo, del escándalo que hubo ayer, es otro solamente de los indicadores. Cuando usted ve... ¿Cuál escándalo hubo ayer? ¿Cuál escándalo hubo ayer, doctor? Bueno, usted sabe que en el transcurso de esta semana hubo un centro de salud que lamentablemente mandó un comunicado de parte de recursos humanos de dicho hospital, cosa que en la noche se estaban lavando las manos, que ellos no sabían lo que estaba pasando, lo que todo el mundo hace para salir de abajo de una patada, donde se le estaba convocando a los médicos que trabajaban en dicho centro de salud para
que tomaran clases de creol. Ya. Realmente uno dirá, pero está bien aprender. Bueno, es bueno aprender diferentes idiomas. El saber no pesa. Es bueno brindar un mejor servicio. Ahora, maestro, usted dirá, ¿por qué esa actitud tan violenta de muchos médicos? ¿Por qué tuvimos que abordar eso con un carácter y con un tono que no es muy común en el área médica? Sencillamente, mi querido maestro, ¿cómo es posible que si los médicos le mandan carta, incluso aquí al Colegio Médico de Santiago se le mandó carta, si los médicos piden, las clases de alemán son muy caras en Santiago, que Alemania está pidiendo médicos, son más de 40,000 plazas que tiene allá, nos está ofreciendo la visa azul para que nos vayamos con nuestra familia, nos están ofreciendo plazas de residencias médicas y trabajo. El único requisito que ellos piden es tener un nivel B2 de alemán o un C1 de alemán médico. Yo le puedo presentar a usted documentos de notificaciones con listados de médicos pidiendo que, como las clases de alemán son tan caras aquí en Santiago, aquí hay personas que para dar clases de alemán es de 10,000, 15,000 y 20,000 pesos. Hay que traer profesores de otras partes del país para poder abrir un grupo y que sea de alemán médico. Tiene que ser un maestro de alemán que tenga cierto dominio y que se vaya por esa línea. Y los médicos no han sido escuchados ante esa solicitud que es necesaria. Para usted aprender alemán aquí, tiene que irse por a Puerto Plata porque allí es un poco más barato y vale la pena. Entonces, ¿cómo es posible que si los médicos recolectan firmas, se la mandan a colegios médicos y a diferentes instituciones para que se les ayude, para que hable con Infotep? Y oiga, es muy triste cuando yo veo médicos familiares y especialistas que me dicen, Franklin, yo ni siquiera puedo pagar una matrícula de 3,000 pesos porque estoy sin trabajo. Tú sabes lo que está pasando, tú no entiendes. Pero cuando tú se lo dices a veces al dirigente del colegio médico, dice, ¿cómo va a ser posible que un médico no pueda pagar una matrícula de 3,000 pesos? Son cosas, oiga, que uno se molesta porque la realidad está ahí. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si los médicos piden aprender alemán, venga recursos humanos de un centro de salud? No estamos hablando de un visitador a médico que puede llevar un brochure de una propuesta. Recursos humanos. Y usted sabe cómo se manejan las cosas aquí. Que si usted grita o patalea, no te nombran o te cancelan. Recursos humanos de un centro de salud viene a imponerle a los médicos que tienen que aprender creol. Oiga, para un médico, ¿fue un hospital o una clínica? Perdón, doctor, ¿fue un hospital o una clínica? Me parece que fue un hospital público, fue en un centro público. Entonces, no fue directamente en un centro privado. Yo lo veo de esta manera. Yo entiendo que la propuesta en relación a que los médicos aprendan alemán, a los que quieren emigrar a Alemania, debe incluir básicamente a los médicos que no tienen plaza, ¿no? Porque esos son los que están desempleados. Lo que sucede, maestro, que la cosa se ve así desde afuera, pero cuando usted la ve desde adentro, maestro, aquí plazas para hacer especialidades médicas hay menos de 1,000, y son muchas plazas que algunas personas no la quieren porque no son factibles y el mercado está saturado. Y las pocas que hay son muy difíciles de elegir. Entonces usted se fija, son menos de 500 plazas buenas que son factibles ahora mismo. Concursan 5,000, 4,000 y 6,000 médicos por esa plaza, pero son los que se toman la molestia de concursar. Pero lo que la gente no ve es que tenemos 12 escuelas de medicina, de las cuales la UAS por año egresa 2,000 médicos. Y si usted junta toda esa masa crítica, usted va a entender que tenemos más de 40,000 médicos que no han hecho especialidades médicas y médicos que no corren la suerte que corren algunos de nosotros que dominamos el mercadeo, sabemos movernos y estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios que pueden poner a veces hasta la vida de uno en peligro por uno especializarse. Entonces, ¿qué crea eso? Que nosotros ahora mismo no sabemos la cantidad de médicos que hay sin trabajo, médicos que andan manejando Uber. Óigame, el caso es tan grave que usted puede ir hasta prostíbulos de República Dominicana y usted se tropieza con profesionales de la salud que trabajan ahí, porque es una situación catastrófica.
Es una situación catastrófica y la gente lo ve desde afuera. Pero después que usted termina la medicina, vienen 3 años de escasez. 1 año para usted esperar la pasantía. La pasantía, que son 2 cheles y usted no puede tener trabajo alternativo. Y luego más de 1 año y medio para que le salga el exequatur, porque sin el exequatur usted no es elegible de nombramiento. No hay un control de precio en la mano laboral de los médicos. Aquí un médico se gradúa y lo que le pagan son 1.500 pesos por el servicio de una noche. Que el coquero que vende coco enfrente de esa clínica o de ese hospital gana mucho más. Pero ¿cuál es el problema? Que dentro de nuestro gremio tenemos 2 factores. Por ejemplo, a veces tenemos un buen presidente. Por ejemplo, el presidente que tenemos ahora en el Colegio Médico es un presidente que escucha. Me ha gustado mucho la actitud de este candidato. El doctor Senén, este presidente del Colegio Médico, escucha a los médicos. Pero ¿qué pasa? Un presidente del Colegio Médico no toma decisiones sin la aprobación de la Junta Directiva. Pero cuando usted se va, quienes forman la Junta Directiva del Colegio Médico son la tropa de viejos de la vieja escuela, que todo, por más que usted vea su mayoría, tienen una tendencia socialista. Y si las cosas no salen del Estado, ellos no hacen convenio con el sector privado. Si las cosas no se hacen a la vieja usanza, como ellos lo saben hacer, olvídese, no hay apoyo. Propuestas que hagan los médicos nuevos, por ejemplo, nosotros le estamos presentando al Colegio Médico una propuesta de que si el presidente se tomó la molestia de abrir crédito educativo Banreservas, pero que ese crédito solamente aplica para posgrados presenciales por ahora, porque no da para una residencia médica en el país, se le ha llevado una carta de propuestas. Muchos han dado el visto bueno y otros no. Y usted dirá, doctor, pero ¿para qué más posgrado? Y yo le puedo decir sí, porque aquí en República Dominicana estamos trabajando con menos de 40 especialidades médicas. ¿Usted sabe cuánto nos están faltando? 50 más. Yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha visitado un podólogo? No. He visto unos anuncios de una podóloga extranjera aquí en la ciudad, pero realmente son muy escasos los podólogos. Entonces, ¿usted conoce algún ingeniero biomédico, algún médico que haga prótesis biónica, que le dé mantenimiento al área de cuidado intensivo? Mire, maestro, si el COVID hubiera sido más agresivo, con una tasa de mortalidad más alta, que hubiéramos tenido que llenar los estadios de ventiladores mecánicos, aquí no teníamos ni el 0.5% de personal sanitario que se encarga del soporte vital para desarmar y armar un ventilador mecánico si falla antes de 5 minutos. Nosotros todavía, a nivel del sector sanitario, y usted se preguntará por qué. Bueno, los médicos de la vieja escuela entienden que los posgrados que son por maestría, que es un posgrado, ellos no lo ven como una especialidad como son las residencias médicas de tú estar metido en un hospital. Pero es que de acuerdo a las competencias es que un posgrado decide si se va a hacer por emergencia o si se va a hacer de manera de profundización. Por ejemplo, usted como docente sabe que existen 2 tipos de posgrado. El teórico práctico con fuerza hospitalaria, que es la residencia médica, y son especialidades médicas que dentro de sus competencias es ver los pacientes por emergencia y también verlo ingresado en el hospital. Hay otro posgrado que son de profundización, que ven el paciente por consulta. Entonces, ¿qué sucede? Hay un choque de fuerzas, aunque usted no lo crea, por esos círculos de la vieja escuela, que ellos no están abiertos a esas opciones y que ellos entienden que todo tiene que ser por residencia médica y pagado por el Estado, que no debe ser por crédito educativo. Entonces, cuando usted se fija y usted conversa con esos círculos que cada rato ponen un huevo y meten la pata, tienen una mentalidad socialista. En un país capitalista como este, el ser parásito del Estado no es algo de orgullo. Entonces, todas las propuestas que hacen tienen esa tendencia parasitaria que a los médicos jóvenes no les gusta. Entonces, cuando usted tiene un hospital donde usted no tiene un ingeniero biomédico para que asista por si una máquina de anestesia falla, por si un ventilador mecánico falla, el médico está trabajando a medias. Por ejemplo, aquí usted lo oye hablando que van a fortalecer la atención primaria, pero ¿con qué la quieren fortalecer? Con especialidades quirúrgicas de 3er nivel. ¿Quiénes son los que hacen atención primaria en los campos? El licenciado en optometría, el médico con una maestría en optometría. No, porque eso puede afectar los intereses de los oftalmólogos. ¿Quiénes son que hacen la atención de 1er nivel?
Bueno, los doctores en podología, los licenciados en podología que se encargan del cuidado integral del miembro inferior. Estamos claros, médicos con maestría en linfo, flebología. ¿Quiénes son que se encargan del cuidado de la voz en la atención primaria? Los foniatras o fonoaudiólogos. No podemos abrir esa maestría porque afecta los intereses de los otorrinolaringólogos. Pero un otorrino no coge para el campo. Pero ¿qué sucede? Como esas sociedades especializadas se formaron primero, ellos tienen el control y el poder absoluto. Entonces, esas sociedades no permitan que se abran esos posgrados. Entonces, una universidad tiene miedo de abrir el posgrado por la campaña publicitaria de desprestigio que le hace el posgrado ese círculo. Incluso hay docentes que dicen, si el colegio médico no promueve eso, yo no lo apoyo. Tenemos la suerte ahora de que tenemos un presidente que es un poco más abierto, que por lo menos escucha a los jóvenes de la nueva escuela, porque realmente cuando usted tiene una vieja escuela, que usted como presidente, los que van al colegio médico a plantear problemas y no a plantear soluciones, a que todo tiene que ser sacado del Estado, cuando Banreserva te dice, yo le voy a facilitar el dinero porque el gobierno hizo un compromiso conmigo para que hagan ese proyecto. No, nosotros queremos todo regalado. Óigame, eso no es así. Ya. Doctor, eso no es así. Usted tiene mucha... de vino viejo. Usted tiene muchas propuestas, doctor. Hay que invitarlo aquí en otras ocasiones, ¿no? Prométame eso, que vamos a seguir hablando de todas esas temáticas. Okay. Ahora, con esta situación, volviendo a la situación de la demanda de servicios de los nacionales haitianos en nuestro país, que ya no estamos hablando de aquellos que vienen simplemente como obreros, estamos hablando de clase media que han llegado aquí, que se han posicionado, que tienen negocios, que tienen recursos y que van a ir a las clínicas, que van a ir a los hospitales, procurando servicios y pues ahora vemos ese caso en específico, pero sabrá Dios en cuántos lugares más se está dando esa situación. Me imagino que es algo ya normal y obligatorio en la zona fronteriza, el que los médicos dominicanos sepan creol. Pero yo creo que una alternativa, y creo que usted la dejó entredicho, es que aprendan francés. Que aprendan francés para que no estén limitados solamente a atender las necesidades de los nacionales haitianos, porque los haitianos entienden francés. Entonces, por eso entonces tendrían la capacidad de comunicarse también con turistas franceses, que hay muchos aquí en el país. El problema, maestro, es que, por ejemplo, programas como son el programa de HIV, programas de tuberculosis, uno como dominicano a veces se siente mal, y no es que uno sea racista ni tenga nada en contra de los inmigrantes, porque uno tiene sus valores como ser humano. Cuida al extranjero porque extranjero fuiste. Incluso yo tengo ahora que ir a México. Y en México está pasando el mismo problema que aquí con los haitianos. En México no hay manera de conseguir una habitación. El sistema de salud de México está colapsando. Y para cómo con un presidente con tendencia socialista que mandó a pedir mejor médico de Cuba, eso se lo está, por más que usted va llevando el diablo, y me disculpa la palabra, en México. México se va a poner la cosa peor que aquí, porque están teniendo un manejo peor que el de aquí. Lo que usted tiene que entender es, cuando un paciente con HIV dominicano va, que al mismo tiempo tiene problemas de adicción, de sustancias y cosas, que ve que un haitiano va a un programa de HIV y les regalan un fardo de comida por instituciones que apoyan y que protegen a esos haitianos con HIV. Y él pregunta, ¿y no hay algo para darme a mí? ¿No tienen una comprita de esa para darme a mí? No, eso nada más es para los haitianos. Usted se da cuenta en la cara de esas personas que ya de por sí están destruidas emocionalmente, más una enfermedad catastrófica, adictos, que ya no pueden conectarse con el mercado. Entonces, para los haitianos sí, en mi país eso a ellos sí se lo dan y a mí no. Por más que usted vea, eso es algo muy decepcionante. De igual manera es cuando una dominicana va a hospitalizarse porque va a dar a luz, que tiene 20 haitianas y ella sola como dominicana, que ni siquiera entiende ese idioma, toda esa gente con otra cultura, hablando duro en un hospital, otros hábitos.
Entonces es un poquito incómodo y es una situación muy difícil. Pero cuando se han hecho reuniones, nosotros lo que hemos propuesto que no pase de la frontera una mujer sin un implanón, que toda extranjera que venga al país esté planificada, porque así como uno tiene policía que usted no puede ni siquiera andar en un vehículo bueno porque te paran a investigarte, ellos pueden coger y tocar el brazo a ver si está planificada. Vamos a buscar otras alternativas que sean menos costosas que poner a veces un muro en la frontera, porque olvídese, por barco van a pasar, por la desembocadura de los ríos van a pasar. Entonces, uno trata de buscar alternativas porque el que viene a estudiar viene a generar riqueza a este país. El que viene de aquí a invertir no es el problema. El problema que nosotros tenemos es la tasa de nacimientos tan grande que tenemos, que nadie quiere dar a luz en Haití, sino aquí. Y usted sabe que en todos los países las cosas comienzan así. Un exceso de nacimiento, después una imposición del idioma de ese tipo de personas. Y usted sabe que esos, por ahí es que comienzan a detonarse las guerras. Y nosotros, los médicos, no estamos dispuestos a aprender un dialecto que no es factible de un país donde tú, para ir a ese país y va a ayudar, te terminan secuestrando. O sea, es un idioma que nosotros no le vemos el nivel de factibilidad. No le vemos, y lo que vemos en manos oscuras y otros propósitos, porque usted sabe que la ayuda al paciente haitiano aquí está muy financiada, está muy auditada, y usted puede incluso ser cancelado de un hospital, pero también es desesperante la situación. Pero si usted lo ve por ahí, por ejemplo, yo dirigí un programa de tuberculosis, cuando explota una epidemia en Haití, los barrios de República Dominicana, eso en cuestión de días o semanas que revienta. Lo que pasa es que hemos pasado por gobiernos que manejan esas cosas, pero nosotros, por ejemplo, en el gobierno pasado, tuvimos una explosión de tuberculosis tan grande que los médicos que en una semana captábamos 24 pacientes de tuberculosis, mejor nos sacaban de esos programas. Si notificábamos y que estábamos siendo sensacionalistas, pero cuando usted capta 24 pacientes con tuberculosis, el caso es grave. Es grave. ¿Y quiénes son esas personas? Los que estaban en contacto con los pacientes que venían de Haití, los que tenían relaciones con esos pacientes. Ahora, no queremos discriminar. ¿Sabe? El problema aquí está que la pobreza no es bienvenida en ninguna parte, porque más pobre en nuestro país, más carga para el gasto social. Y de por sí los dominicanos, aunque no somos, vamos a decir así, socialista, tenemos una escuela desde los tiempos de Balaguer que hemos venido siendo parásitos del Estado. ¿Qué implica eso? Más impuestos para la población. Usted sabe que los empresarios de aquí, cuando viene diciembre, ellos a veces no tienen con qué celebrar una cena de Navidad. En el verifón, que los impuestos, que la tarjeta de crédito, que la liquidez. Hoy, un reguero de impuestos que no tenemos manera de avanzar así. Entonces, la medida que aquí se debe tomar es el control de natalidad, y eso es lo que nosotros gritamos, porque es que nuestros pacientes están desesperados, nuestros nacionales dominicanos no se están sintiendo cómodos con la situación. Y no es que uno sea racista, pero usted sabe lo mal que usted se siente cuando usted entra a un área de recuperación y uno ve un solo dominicano y usted dice, ¿y dónde están mis ciudadanos yendo a consultar? Y usted dirá, no es racismo, pero es que si usted está en un hospital donde usted no ve pacientes en su país, de pacientes de su misma nacionalidad, usted no va porque usted siente que no está corriendo parte ni suerte. Entonces, otro problema es que por ley cualquier persona que ingrese por emergencia a una clínica, a un hospital, hay que atenderlo. Pero con lo caro que están los insumos, maestro, eso es una cosa terrible. Cuando un paciente haitiano tiene un pie diabético a veces se chupa, maestro, se gastan hasta 8 gasas, pero las gasas están casi a 300 pesos. Cuando usted verifica todos los insumos, esa persona que se atendió por un trauma, por lo que sea, gasta 5,000 pesos en cuestiones de menos de 3 y 4 horas. Entonces tiene la clínica que hacerse responsable, tiene el hospital que hacerse responsable. Usted dirá, no, pero muchos de ellos pagan impuestos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, que muchas de esas personas no están regladas, no están reguladas. Y tú no puedes justificar nada porque muchos no tienen acta de nacimiento, están en un pueblo y se cambian el nombre cuando tú vas al otro pueblo. ¿Usted sabía eso? Usted tiene un paciente en Piloto de Mao, eso lo llegué yo a ver y me llegó a pasar, y allá tenían un nombre y aquí en Santiago tienen otro. Entonces,
hay muchas cosas que hay que valorar. Primero, no tenemos el personal sanitario apropiado para responder a las necesidades de salud. Eso es lo primero. Tenemos una escuela, un círculo que es el que gobierna el sistema de salud de la vieja escuela, que no están dispuestos a abrirse a lo nuevo, aunque el presidente facilite los recursos. Sencillamente porque esos son temas que no dominan y no están dispuestos a escuchar propuestas de médicos jóvenes, porque parece que hay que ser viejo obligatoriamente, parece, para tener liderazgo. Entonces, aparte de eso, un tema de migración que no saben manejar, vamos a manejarlo así, que toda haitiana que esté en República Dominicana tiene que entrar planificada. Ahora, ¿cuál es el problema? Mira el caso de El Salvador y de Bukele. El que tiene la soga en el cuello es que sabe cuánto le aprieta. Es que sabe cuánto le aprieta. Porque no estamos diciendo que vamos a cerrar la frontera. El que venga a aportar a República Dominicana puede entrar. Pero la mujer que quiera venir a dar a luz aquí, eso es porque los Estados Unidos tienen su propio control. Entonces, de una vez que todas esas instituciones, que mira, sí, pero tenemos que entender que aquí hay gente que lo que está haciendo es sobornada. Que aquí hay gente que lo que está haciendo es sobornada. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, mira, esta solución puede ser más económica. ¿Qué es ese altruismo tan exagerado que ustedes quieren tener? Vamos a tomar eso en cuenta, porque usted sabe lo jocoso que es cuando usted no está nombrado, que usted lo que está es por contrato de SENASA, que SENASA te paga por cada paciente que tú ves, pero te llegan 20 haitianos y tú nada más ves 5 dominicanos, cuando SENASA te está pagando por cada paciente son 300 y 200 pesos. Se cae el negocio. Entonces, los hospitales no tienen manera de sostenerse. Entonces, aquí hay que sentarse y lamentablemente sí tenemos que ser delicados con ciertos detalles. Un estudiante que viene de Haití, lo que viene es aprender. Nosotros le estamos haciendo un aporte a Haití con educar a un estudiante haitiano y aparte estamos recibiendo dinero para los docentes. O sea, estamos generando riqueza. Ese tipo de mutualismo es bueno. Pero no entendemos cómo es que están pasando tantas mujeres embarazadas, dónde es que las esconden. Y ahí es donde está el problema. Entonces también es un problema epidemiológico, porque usted sabe que en el momento de un parto te puede caer líquido amniótico en la cara. Usted sabe que un parto, la gente lo ve muy bonito, pero cuando está saliendo el producto, comúnmente las mujeres primero se defecan ahí mismo. Y luego sale la cabeza del niño. Usted sabe, la cabeza del niño presiona el recto y todo eso. Primero ese viaje de caca y después todo lo demás. Llegan mujeres por emergencia que no se le ha hecho prueba de HIV, no se le ha hecho nada. Entonces usted corre el riesgo de estar ante una bomba biológica porque no hay ni siquiera un manejo, porque sencillamente llegó de Haití, no se sabe cómo, y tuvo un parto, pero a veces la persona tuvo tuberculosis. A veces, entonces, con un sistema de salud donde no tenemos ingeniero biomédico con fluoroscopio para saber qué bacteria hay ahí. Yo me acuerdo que en una ocasión nadie se quería ofrecer en el Seguro Social. Bueno, en los tiempos que yo estaba tomando el taller de facilitador del Infotep con usted. Usted puede preguntar en el centro, porque teníamos una bacteria come carne que nos había llegado de una paciente haitiana que había dado a luz en la maternidad. Y toda mujer que se acostaba ahí cogía la bacteria come carne. Es en la línea, ahí está el Clostridium perfringens. Oiga, y no había, por más que esterilizaban ese quirófano, la gente se infectaba. Y dijo, no se preocupen, que yo tomé talleres de bioseguridad, yo estoy apoyando un grupo de médicos que quiere hacer una maestría en ingeniería biomédica y no hemos tenido apoyo. Y llamé a unas cuantas gente y preparé unas cuantas soluciones magistrales a base de amonio cuaternario y productos que incluso son inflamables. Hice un cultivo, mire, el problema está resuelto. Pero usted sabe que también en este país, cuando usted es humilde, entienden que usted está loco. ¿Qué hace un médico esterilizando una camilla? Yo lo que estoy viendo es que se están muriendo pacientes ahí. Entonces, tenemos que ver qué es lo que le falta a nuestro sistema de salud. Porque lo está pidiendo a grito. Oiga, aquí necesitamos ingenieros biomédicos, porque si nos tropezamos como otra pandemia y no tenemos personal de salud que responda a que puedan al soporte vital, eso se le llama el área de soporte vital, que puedan armar y desarmar un ventilador mecánico antes de 5 minutos. Oiga, maestro, si usted en medio de la pandemia hubiera sido más agresiva y usted hubiera habido que conectarlo en un ventilador mecánico, si lo hubiera encontrado, imagínese si ese ventilador mecánico hubiera fallado, usted se hubiera muerto. Porque las enfermeras, los médicos de aquí, no hacen soporte vital. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí, no,
no podemos dar eso por maestría porque tal sociedad no va a querer, porque los fisiatras no van a querer, porque los ingenieros biomédicos hacen ingeniería de la rehabilitación. Vamos mejor a darlo por carrera, pero cuando usted da algo por carrera se toma 5 y 6 años y el proceso es más tortuoso de abrir el programa porque son más objetivos generales y específicos. Usted crea programas porque usted es director de una universidad. Sin embargo, cuando usted hace una maestría, la puede comenzar a egresar personas a los 2 años, a los 3 años, no con una licenciatura porque se toma más tiempo. Entonces, cuando uno se sienta con la vieja escuela, por así decirlo, oiga, que todo lo que esta gente tan loco, porque por más que eso que pasó en el hospital, esas son cosas que pasan a cada rato. Son cosas que pasan a cada rato y lo ven como una falta de respeto. Por eso había médicos que decían, si a mí, para yo conseguir un nombramiento, me dicen en mi cara que tengo que aprender el idioma creol, aquí se va a pelear. Aquí va a haber problemas, porque eso lo tomamos como una falta de respeto y una amenaza. Entiendo que usted tiene muchos temas que nos ha planteado solamente en pinceladas. En pinceladas. Si nos vamos a la logística, vamos a encontrar ahí quiénes son los protagonistas y los antagonistas de esa situación. Vamos a poner un ejemplo la próxima vez de una de esas maestrías que deben darse en el país. Y yo lo voy a analizar desde el punto de vista curricular y usted lo va a analizar desde el punto de vista del sector salud, de su necesidad. Y altos niveles de factibilidad, porque el que hace esa maestría conecta con el mercado de una vez. Entonces, aquí andan ginecólogos, oigan, estamos saturados de ginecólogos, saturados de dermatólogos, y ellos quieren seguir eructando las mismas especialidades médicas. Entonces, sin embargo, hay otra gente que con una maestría de 2 años conectan con el mercado con una fuerza inimaginable. Incluso yo le puedo presentar médicos. El doctor Vargas me hizo tal propuesta porque él es asesor, él vende posgrados, semipresenciales, y te pueden dar testimonio de gente que hasta yo lo envidio porque están mejor que yo. Yo, wow. Bueno, doctor, gracias por esta entrevista. Yo la he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Hemos descubierto algunas primicias que usted ha dicho y espero que el programa sirva como una voz de alerta de estas situaciones que estamos pasando. Nada de discriminación, nada de nosotros estar presentando cosas que son en contra de tal vez de el sentimiento humano que uno debe tener a personas que están en una situación peor que la que uno está pasando. Pero necesitamos hacer las cosas como deben hacerse, cuidar nuestro país, porque hasta la misma Biblia dice que primero los de la fe. Entonces, si lo aplicamos aquí, primero los del país. Y luego entonces podemos ver cómo atendemos al inmigrante sin dejarlo de atender. Esa es la realidad. Pero hay que establecer prioridades. Así que muchísimas gracias, doctor Franklin Vargas. Y agradezco nueva vez el de estar con nosotros en La Verdad, solo la verdad. Gracias. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.